buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos aquí a Cocinemos Juntos. ¿Estás juntando todas las recetas para poner en práctica en Nochebuena, Año Nuevo o en verano? Bueno, esta puede ser una opción bastante interesante. ¿Te suena el famoso pionono? Bueno, esa preparación, por supuesto, tan clásica, tan característica de esta temporada, se presta justamente para miles de presentaciones. Por supuesto, frío y, ¿por qué no, caliente también algunas veces, ¿verdad? O como base de una tarta o base de una torta. En este caso yo voy a utilizar para rellenar con jamón, con rúcula, con frutas. En el caso voy a agregar unas láminas de manzana, que puede ser bien tranquilamente peras, ¿verdad? Pero la idea justamente es que haya una excusa dulce ahí más o menos para que esté a tono en estas temporadas, ¿eh? El pionono ustedes pueden preparar en la casa, saben de que con 2 huevos, dos o 3 cucharadas de harina, uno ya tiene un delicioso pionono. Es rico, bueno, y uno puede ir saborizando también. Si vamos a hacer el pionono para utilizar ensalado, por supuesto uno ya puede darle sabor con un poquito de sal, a lo mejor una cucharita de mostaza, darle un poquito de sabor, o le agregamos un poco de perejil picado, u otro tipo de hierbas también que desee para dar un poquito de sabor. Yo voy a utilizar la clásica, la que compramos siempre en la casa por una cuestión de practicidad, y bueno, para que le sirva a usted también como una opción también, ¿verdad? Como una idea que cómo pueden justamente improvisar este plato delicioso. Repito, para verano es delicioso porque es muy contundente al tener justamente harina, al tener huevo y por supuesto más con los rellenos, ya viene a ser un plato muy compuesto que nada más bastaría ya con darle guarnición con un poco de ensalada fresca o una ensaladita de arroz, o dependiendo del relleno ya puede ser directamente un plato bastante suculento. Repito, si es con atún, bueno, yo creo que uno ya está comido, ya está nutrido. Bueno, yo tengo ingredientes acá para rápidamente preparar este delicioso pionono relleno, y la propuesta es facilísimo, en minutos. Por eso quiero que anotes los ingredientes y empecemos a cocinar. Para este pionono relleno vamos a necesitar una plancha de pionono, 100 gramos de jamón cocido, 2 mazos de rúcula, una manzana, pimientos rojos, mayonesa 50 gramos, 2 cucharadas de mostaza, jugo de limón y naranja. Bueno, muy bien, ya tenés la lista de ingredientes, empecemos, ¿eh? Voy a empezar por lo que me va a llevar un poco más de tiempo, ¿verdad? Voy a utilizar estos pimientos, por supuesto, bien lavados y bien secos. Muy importante que hagan ese trabajo, ¿por qué? Porque vamos a freír con un poquito de aceite que ya pongo acá en la cacerola, porque quiero con el aceite bien caliente que el locote, esto se vaya quemando muy bien, que quede casi negro, que me sea práctico, fácil justamente retirar la pequeña peliculita, la pequeña pielcita o cascarita, como quieras llamarlo. Vamos a retirar fácilmente. Bajo el chorro de la canilla, si asamos al horno o bajo el tanimbú, bajo ahí, cuando está cocinando en el fuego, ustedes ahí bajo la brasa y bajo la ceniza bien caliente, pueden meter también esto. Y bueno, de esa manera conservar y tener mucho tiempo el locote rojo. Muchas veces lo que le hace es justamente que se descomponga muy rápido es esto, la cascarita que tiene. Así que eso le vamos a retirar para que quede más apetecible incluso y me quede justamente más presentable para el relleno, ¿eh? Por otra parte, tengo acá el jamoncito picado en fetas, y tengo la manzana también. Hojitas de rúcula que va a ser directamente para darle justamente esa textura fresca que tiene que tener. Pero por el momento me quedo con esto. Tengo el aceite que estoy calentando aquí. La manzana voy a pelar, voy a cortar en lonjas muy delgadas, es decir, unas fetitas muy finitas, hasta que ustedes pueden rallar incluso. Le vamos a agregar, por supuesto, una gotita de limón para que no se oxide, es decir, para que la manzana no se vuelva media negra. Y luego, por supuesto, ya combinamos con un poco de ralladura de cítricos, en el caso del limón y la naranja. Y también voy a exprimir un poquito para mezclar con la mostaza y con la mayonesa. Esto va a ser el aderezo para darle justamente untuosidad, es decir, para darle una textura cremosa, para de tal manera de que el relleno, por supuesto, se compacte, con tanto la rúcula, el jamón, los cortes de manzana entre sí, pues me puede facilitar justamente arrollar, así que es bastante práctica, ¿eh? El pionono, yo por una cuestión de tiempo ya saqué el fil, pero ustedes traten siempre de retirar al momento de utilizar, porque si no, cuando le da mucho aire se seca. Entonces es importante ese detalle también, ¿eh? Bueno, empecemos con esto entonces para ir a la primera pausa ya. Tengo los locote rojo bien lavado, bien seco, no tiene que tener una gota de agua, porque primero va a saltar todo, ¿verdad? Ensucia toda la cocina, y segundo de que va a demorar más justamente en ocurrir eso, ¿eh? Que se queme la cascarita. Así que voy a hacer de a uno. Fíjense que va a empezar a hervir y ahí justamente va a ocurrir lo que les decía. Se va a empezar a quemar, se va a volver casi negra, y bueno, y ahí me va a permitir retirar la pequeña peliculita que tiene como una suerte de cascarita, el locote, y solamente quiero la pulpa para colocar en tiras dentro del relleno,
quien cumple doble función. Como tiene verde, que haya algo de rojo también para que sea bien vistosa la presentación. Y segundo, de que por supuesto el aporte nutricional que le va a dar y el sabor también. El gustito del aporte asado dentro de un relleno realmente es espectacular. Hacemos la pausa, a la vuelta seguimos con mucho más aquí en Cocinemos Juntos. Miren la propuesta hoy, piononos relleno aquí en el programa. Ya saben de que esto puede servir justamente como una opción para Año Nuevo, para Navidad o cualquier temporada del verano, para cualquier día del verano, para un fin de semana, para tener algo ya hecho, por supuesto pronto en la heladera, o directamente si vamos a hacer un picnic, vamos a ir a pasar un fin de semana en el campo, vamos a ir a un arroyo. Bueno, esto creo que viene a ser una opción bastante interesante, ¿eh? Lo que está ocurriendo aquí en la cacerola es muy interesante porque les decía, estoy quemando, estoy fritando, que se achicharre este locote para que me permita justamente retirar la cascarita. Esa cáscara me incomoda, aparte de que obviamente hace de que más rápido se tenga un gustito medio raro el locote. Por eso es importante retirar. Fíjense cómo quedó, ¿eh? Puede quedar más negro, no se asusten, ¿eh? Se va a quedar negro solamente la parte del fil, va a quedar bastante negro, pero obviamente la pulpa nunca va a pasar nada. Acá tengo la naranja y ya voy a empezar a rallar un poco para mezclar justamente con el aderezo, y también voy a agregar el jugo, ¿eh? Tengo un poco de naranja ralladita. El aporte cítrico es muy interesante en una preparación de verano porque obviamente le ofrece eso, ¿eh? Ese gustito fresco que tiene que tener un plato de mucho calor, ¿eh? Ahí está. Rallamos un poquitito la parte verde también. Cuidado que tiene que ser la parte verde. La parte blanca es amarga, así que cuiden ese detalle. Y bueno, y a esto le vamos a agregar entonces la mostaza, la mayonesa, y ya seguimos justamente con la preparación. Perfecto, esto va a ser el aderezo que vamos a utilizar para dar sabor a nuestro pionono, al relleno, porque necesitamos justamente un tuosidad, necesitamos de que tenga esa textura bien cremosa para que obviamente los ingredientes se adhieran y por sobre todas las cosas para que quede justamente así, bien el relleno, bien cremoso, sabroso, ¿eh? Mayonesa, que ya les dije la cantidad, le voy a agregar entonces 2 cucharadas de mostaza también a esta preparación, y es ahí, como es pura crema, lo que voy a hacer es justamente agregarle entonces un poco de jugo de limón y un poquito de jugo de naranja, ¿eh? Cuidamos de que no vaya la semilla, sacamos de esta forma o directamente utilizamos la comodidad de un colador, porque la semilla obviamente no tiene nada que hacer ahí, ¿eh? Y esto exprimo ahí entonces la mayonesa, tengo la mostaza, yo creo que esa cantidad está más que bien, y ahora vamos a agregarle otra cantidad de juguito de limón. Lo mismo con el limón también, exprimimos bien fresco ahí, yo creo que está ahí perfecto, y empezamos a mezclar muy bien, ¿eh? Mezclamos muy bien así. Esto vamos a batir luego con una varillita de mano y va a quedar de una manera más que interesante, ¿eh? Voy haciendo esto y me doy el tiempito para hablarte justamente de la huerta, porque es el puré de tomate natural, de la huerta a tu mesa, mi querida, para cualquier plato en base a tomatado que estés preparando para compartir con la familia. Me refiero a una rica pasta, me refiero por supuesto a una rica napolitana. Necesitas la presencia de salsa de tomate, y aquí tengo justamente la sugerencia, un puré de tomate natural de la huerta, que para tu comodidad ya se tiene en los supermercados en una presentación de 133 gramos, ¿eh? Yo creo que es la cantidad justa que uno necesita para tener en la casa, para un rico guisado, para un rico estofado, para una preparación, repito, donde se necesite de tomate fresco. Bueno, ahí está, de la huerta a la orden. Es delicioso. Muchas gracias a los amigos de Puré de Tomate Natural de la Huerta. Gracias. Bueno, fíjense cómo quedó justamente la mezcla de la mayonesa, la mostaza, el jugo de limón y la ralladura de naranja. Esto queda más interesante. También le vamos a dar un toque de picor con un poco de pimientita negra molida al momento, ¿eh? Y aquí, fíjense lo que está ocurriendo con nuestro locote. Es lo que yo quería justamente, que me facilite justamente el hecho de que se quede así media ligeramente quemadita. Me ayuda justamente a que me sea fácil retirar esa cascarita. Eso voy a retirar bajo el chorro de la canilla. Le voy a cortar con un cuchillo, separo la semilla por supuesto, y luego ya directamente voy a picar en tiras, y va a quedar como una opción bastante interesante para nuestra
para nuestro relleno, ¿eh? Así que estamos por buen camino. Acá le agregué un poco de pimienta negra también al relleno. Esto está, fíjense la textura cremosa, así tiene que ser. No tiene que ser muy líquida, ni tiene que ser muy pastosa, muy pesada. Pero por eso justamente le agregamos jugo cítrico para que ocurra eso, para que quede justamente con una crema bastante suave para utilizar como relleno, ¿eh? Bueno, ahora voy a hacer justamente lo siguiente. Retiro esto acá a un costado. Y tengo la manzana que voy a empezar a pelar, ¿eh? Le saco la cascarita a la manzana, luego voy a cortar en fetas muy delgadas, muy finitas, que incluso ustedes pueden rallar y va a quedar igualmente súper presentable. Pero al momento de picar, en cortar en lonjas, es decir, en fetas bien delgaditas, le voy a agregar apenas un juguito de limón para que no se oxide, es decir, para que no se me vuelva media negra la manzana. Y va a quedar de una manera más que exquisita, porque durante que vamos degustando, saboreando justamente el plato, vamos a sentir justamente esa textura de la manzana que es tan rica, tan agradable. Por sobre todas las cosas, muy recomendable consumir. Yo creo que es una manera indirecta de consumir la fruta, ¿eh? Así, en esta forma, bien delgaditas las fetitas de manzana. Si tienen la comodidad de una mandolina, pueden hacerlo también. O directamente quieren que así desaparezca. Tienen chicos que de repente son un poco reacios a la fruta, bueno, entonces pueden rallar y va a quedar igualmente súper interesante, va a quedar muy bien. Ahí está. Entonces, una vez que haga eso, necesito esparcir un poco sobre esta tablita y le agrego entonces zumo de limón, ¿eh? Esto va a evitar de que la manzanita se oxide, es decir, que tenga ese aspecto ligeramente negro, ¿eh? Chequeamos un poquitito cómo está nuestro pimiento, cada vez más negro, cada vez más tostadito, y eso es lo que quiero, porque fíjense, a ver, a simple vista, como ustedes van a ver, yo voy retirando la pequeña cascarita que tiene. Esto yo quiero retirar y es la manera justamente, mira cómo se levanta, y eso es súper práctico. Con aceite caliente, metiendo bajo la ceniza caliente, ahí en la parrilla, que se queme, no se preocupen. Esto cada vez está más negro, pero obviamente la pulpa no va a pasar nada, no se va a quemar. Vamos a aprovechar este tiempo mientras que sigo quemando acá mi cascarita, mi locote para retirar la cascarita. Vamos a hablar de Dismar Salud y Cultura porque ofrece eso que estás necesitando. Estamos hablando de la almohada vibratoria Jack. Realmente es algo espectacular. ¿Por qué? Porque es terapéutico. Tenés que tener en la casa. Es súper fácil utilizar y por sobre todas las cosas conseguir. Basta con llamar al 522-610 o directamente al celular 0982-380-527. Ya tenés justamente tu almohada vibratoria terapéutica Jack en la casa. Muchas gracias al amigo Juan José Martínez de Dismar Salud y Cultura. Gracias. Bueno, perfecto, ahí está entonces, ¿eh? Tenemos preparadita ya la mise en place para armar nuestro arrolladito, ¿eh? Ahí está, voy así, quemando un poquitito más. Luego, por supuesto, ya llevo bajo el chorro de la canilla, voy a retirar y ustedes van a ver cómo quedan las fetitas del pimiento asado, súper rojo, sabroso y obviamente sin la incomodidad de la pequeña cascarita, ¿eh? Tiempo de hacer la pausa, fíjense, esto cada vez más queda más negro, pero es importante porque así, yo esto pellizco un poquitito, fíjense cómo le sale la cascarita. La manera práctica de retirar justamente esto al locote y tener de esa forma pimientos asados por mucho tiempo, conservados en aceite, con un poco de sabor a romero, un dientito de ajo, y tienen justamente mucho tiempo este producto. Una manera fácil y práctica de darle este tratamiento. Hacemos la pausa, a la vuelta empezamos a rellenar nuestro delicioso pionono para este verano. Bueno, espectacular, qué precioso, que me encanta el nacimiento en porcelana fría. Es un trabajo finísimo de Karin Neufeld, de Karin Arts. Muchas gracias. Realmente el teléfono por cualquier cosa les doy 0984 75 98 77. Repito, 0984 75 98 77. Karin Neufeld, muchas gracias. Realmente súper fino el nacimiento que tengo aquí en mi mesa de trabajo. Espectacular, me encanta, ¿eh? Realmente es mucha creatividad. Bueno, perfecto. Tengo acá entonces mi masa de pionono ya que estoy empezando. Esto suele ocurrir muchas veces, no se desesperen porque como es arrollado, no se preocupen por eso, porque esto ni siquiera se va a notar. Y ocurre también cuando dejamos mucho tiempo ya la intemperie. El frío siempre hace ese trabajo de que quiera romperse un poquitito, pero reitero, como es un arrollado, eso ni siquiera se llega a notar.
Bueno, perfecto. Tengo la masa entonces acá, lo que tengo que hacer es empezar a darle esa textura untuosa que necesito justamente para que los ingredientes vayan adhiriéndose. Y sería interesante, director, si muestra los pimientos asados cómo quedó. Ahí está. Bien, por supuesto, pasé por aceite bien caliente, bien quemadito, cuasi tostado. Y luego justamente me permití, bajo el chorro de la canilla, retirar esa pequeña pirequita que tiene, y eso va a hacer de que súper atractivo quede dentro del relleno, y por sobre todas las cosas es fácil para conservar. Eso así directamente, luego le agregan un poco de aceite, una hebrita de romero, una cabecita de ajo, y tiene pimientos rojos por mucho tiempo. Bueno, una vez que ya he untado la plancha de pionono con la mostaza, la mayonesa con sabor a cítrico, voy disponiendo entonces estos cortes de jamón cocido, que puede ser jamón de pavo, puede ser jamón de pollo, puede ser, ¿por qué no?, aquel pavo que quedó de la Nochebuena o del Año Nuevo, todo por supuesto bien deshilachado, y puede quedar muy bien dentro del relleno. Colocamos ahí y otro ahí. Es la idea justamente ir jugando con los ingredientes como para ir dándole a cada capa, por supuesto, una textura diferente. Ahí, como ya le puse el jamón, voy tirando entonces las hojas de la rúcula bien lavadas, así directamente enteritas, porque ahí está la gracia, ¿verdad? Que cuando cortemos vamos a sentir justamente esa textura crujiente de esta hojita verde tan rica, sabrosa. A mí me encanta porque por lo general siempre la rúcula es ligeramente amarga, y ahí está la gracia. Y esto, por supuesto, hace de que nuestra preparación sea muy nutritiva para el verano. Siempre estamos hablando de ingerir alimentos que contengan líquidos, como en el caso de frutas frescas, verduras frescas. Entonces esto tiene su líquido que nos ayuda también siempre a hidratar, y por sobre todas las cosas llevar una alimentación bien equilibrada. No hay que cargarse mucho el estómago en tiempos de mucho calor, y menos la noche de Año Nuevo o Navidad. Les decía al inicio del programa de que una vez me dio el consejo una nutricionista de que jamás tiene que uno decir dejo de comer porque quiero disfrutar de la comida en la noche. No, eso es lo peor, porque uno se atiborra con comida y después pasa mal. Le echamos pimienta negra molida al momento, ahí bien esparcidito. Va a quedar realmente sabrosísima la preparación, y empiezo a jugar entonces con esto, las fetas de la manzana. Voy repartiendo así en toda la superficie los cortes de manzanas bien delgadas. Esto, recuerden de que tiene un poquitito de jugo de limón para evitar justamente oxidarse. Voy haciendo esto, y aprovechamos para agradecer a Dismar Salud y Cultura porque me ofrece eso que estás queriendo para este verano. Estoy hablando de la almohada vibratoria terapéutica Jack. Es algo fabuloso. Tenés que tener la casa. Es muy fácil de obtener porque llamas al 522-610 o el 0982380-527, y por supuesto te dan la posibilidad de recibir en tu domicilio a un promotor de esta empresa que te va a estar explicando por qué es tan bueno tener este producto, y por sobre todas las cosas en qué te beneficia. Así que repito, muchas gracias a mi amigo Juan José Martínez. Perfecto, gracias. Vengan aquí a Checueros que vamos a agregarle más cremita de mostaza, jugo de naranja, ralladura de limón. Hace de que esto va a ser perfecto, bien fresquito. Le agregamos, les decía de que esta crema utilizamos justamente como para que sirva como una adherente, es decir, para que se adhieran los ingredientes y quede bien compacto al momento de cortar. Esto incluso preparando hoy para mañana queda mucho más firme todavía, y uno puede cortar en lonjas bien finitas y que puede alcanzar para mucho, y aparte que siempre queda mucho más elegante así. Ahora le voy agregando entonces los cortes del pimiento. Esto ni siquiera hay necesidad de cortar porque como es tan tierno se sale solita así. Colocamos ahí los pimientitos asados. Esto realmente es algo espectacular. Hoy por hoy lo que sea productos de gastronomía se tiene a patadas. Este pimiento ustedes hacen y al momento de retirar la piel y dejan hidratar, les polvorean con el humo en polvo, y por supuesto el pimiento va a quedar con ese sabor dulce, riquísimo al ahumado. Y obviamente estamos ofreciendo más una coquetería y un detalle un poco más interesante. Fíjense los colores como luce súper bien ahí. Tenemos entonces lo verde de la rúcula, lo rosado del delicioso jamón. Tenemos como una excusa de sabor a fruta justamente gracias a la manzana. Y por último, para agregar justamente lo rojo, le agregamos entonces el pimientito asado. Y ahora empiezo a arrollar, y mientras que yo vaya arrollando vamos a hacer un paso a paso de lo que vine preparando para este plato delicioso. Primero, por supuesto, empecé por lo que más me costaba, que es justamente retirar la cascarita al pimiento. ¿De qué manera? Sumergiendo en aceite bien caliente. Luego, por supuesto, retiré la cascarita
a la manzana con mucho cuidado y también corté en rodajas muy delgadas y dejé reposar justamente con un poquitito de jugo de limón para que no se oxide, ¿eh? Luego que hice, retiré la cascarita del locote, gracias que ya se quemó justamente en el aceite caliente, y luego ya empecé justamente con el proceso del relleno, ¿eh? Extendí la capa y unté con la mayonesa mezclada con la mostaza, el jugo de naranja y la ralladura de limón, y luego fui superponiendo ya el jamón, por supuesto también las hojitas verdes de la rúcula, le agregué también ahí las fetas de manzana previamente cortadas muy finamente y obviamente también mojadita con el jugo de limón para que no se oxide, y el resultado está aquí. Súper práctico, fácil. Les digo que ustedes pueden dejar más tiempo incluso para que se penetre mejor justamente el líquido y quede más presentable al momento de cortar, y eso se obtiene dejando reposar en la heladera de un día para otro y queda realmente una exquisita presentación y fresca para Nochebuena y por qué no en el verano. Fíjense, súper fácil de preparar, rico, sabroso, gusta a todos y por sobre todas las cosas, repito, es algo bastante sano. Bueno, colocamos nuestro lugar como siempre al lado de mi pesebre, que aprovecho en agradecer a Karin Neufeld justamente por este precioso trabajo, y díganme si no es una muy buena mesa y una opción justamente para la presentación de su Nochebuena y por qué no para Año Nuevo. Otra propuesta en cualquier momento aquí en Cocinemos Juntos, ya sea de mi mano o por supuesto de mi compañero Gabriel. Gracias por hoy, será hasta la próxima aquí en Cocinemos Juntos.